Buenos días, mi nombre es Aide Osmar Medellín Castro, es la materia de electricidad y electrónica industrial y vamos a explicar el artículo 215 que habla acerca de alimentadores y el artículo 220 que habla acerca del cálculo de los circuitos derivados por alimentadores y acometidas. Bien. ¿Qué es lo importante de las normas oficiales mexicanas? Lo importante de esto es que contienen información y requisitos, también especificaciones y metodologías para cumplir ya sea en las áreas de productos o servicios dentro de la comercialización de un país, también sobre instalaciones físicas, edificios, y el objetivo es adaptar estándares internacionales para garantizar la seguridad de tanto de los trabajadores, los productos, los procesos que se realicen. Bien, ¿estas normas para qué sirven? Sirven también para prevenir específicamente la norma que vamos a explicar ahorita. Previene también accidentes, daño a las instalaciones, y es obligación de constructores y contratistas eléctricos satisfacer estos requisitos técnicos para garantizar la seguridad, ¿no? Y son detalles que se fijan en las normas oficiales mexicanas. Se considera un acto ilegal el no cumplir con estos requisitos normativos porque se está arriesgando la vida y pues también la reputación de la constructora. Ahora, ¿sobre qué habla el artículo 215? Este artículo habla sobre los alimentadores. ¿Qué es un alimentador? Es un conductor eléctrico que, como su nombre lo indica, se encarga de suministrar corriente a todo el grupo de cargas del edificio o lugar que estemos nosotros construyendo en la parte eléctrica. En el artículo 215-1 nos habla acerca del alcance de esta norma y habla sobre la protección contra la sobrecorriente, también de la ampacidad y el tamaño de los conductores de los alimentadores. ¿Para qué? Para evitar un sobrecalentamiento y que esto derive en una explosión. En el artículo 215-2 vamos a ver la capacidad de tamaños mínimos de un conductor. Por ejemplo, a mayor cantidad de voltios se necesita un calibre muchísimo más ancho que soporte la corriente que por este va a estar circulando. ¿Qué pasaría si nosotros suministramos demasiada corriente, demasiada energía a través de un cable de calibre pequeño? Lo que vamos a hacer es que se sobrecaliente. Entonces, para esto se necesitan hacer cálculos sobre cuál va a ser la demanda eléctrica del edificio o lugar que nosotros vayamos a construir. Hay unas excepciones para esto. Por ejemplo, un alimentador debe de estar instalado de acuerdo a la normativa 215 fracción 2. Y, por ejemplo, en un servicio de vivienda monofásico de 3 cables con una ampacidad de más de 200 amperios, se deben utilizar conductores de entrada de servicio y conductores de alimentación que estén adecuados y calculados para el tamaño de carga que se va a necesitar. En el artículo 215, fracción 3, vamos a ver lo de protección contra corriente. En la figura que vemos aquí es algo que comúnmente llamamos pastillas, que a veces decimos las pastillas se botan. Y esto es porque hay una demanda de corriente en la habitación o en el lugar donde estamos, que la corriente que fue calculada es mayor a los dispositivos que nosotros instalamos para el suministro de la misma. Y bueno, estas también habla sobre protección contra sobrecorriente también porque a veces puede haber una descarga eléctrica y podemos dañar los equipos que tenemos nosotros en nuestra vivienda o edificio donde estemos. En el artículo 215, fracción 4, hablamos de alimentadores con un neutro en común. ¿Qué quiere decir? Que todos los grupos de alimentadores pueden estar conectados de hasta 3 hilos o 2 grupos y que tienen que utilizar una conexión a tierra. ¿Para qué? Para evitar una descarga eléctrica que pueda dañar nuestros equipos. En el artículo 215, fracción 5, vamos a ver los diagramas de alimentadores. Por ejemplo, estos diagramas deben de estar especificados todos los detalles de un circuito y debe mostrar la superficie en metros cuadrados para su correcta interpretación. Deben de estar señalados los alimentadores, la compañía que va a suministrar la energía eléctrica, si hay alguna zona de descarga, cuántos hilos vamos a tener, la demanda de la carga que vamos a necesitar, la carga calculada también y, bueno, obviamente el tamaño de los conductores utilizados. En el artículo 215, fracción 6, vamos a hablar de los conductores de puesta a tierra de los equipos de un alimentador. Por ejemplo, todos los conductores que tengamos, ya sean de protección, aislados, bajantes, conexiones, terminales de captación deben de estar conectados a tierra. ¿Para qué? Para evitar una descarga.
Específicamente, aquí vamos a ver cuando los alimentadores se suministran energía a un edificio o a una estructura independiente, hay una serie de requisitos que se van a aplicar y estos vienen descritos en el artículo 250, fracción 3b. Ahora, en el artículo 215, fracción 7, vamos a ver los conductores de fase derivados de sistemas puestos a tierra. Por ejemplo, para un sistema de distribución tenemos que tener un conductor de equipo potencial, un conductor de fase, neutro y de tierra. Todo esto va a estar en las instalaciones, bueno, se van a derivar de las instalaciones internas que tengamos nosotros en nuestra vivienda. Tenemos que contemplar una caja de conexión, un tablero general, el conductor puesto a tierra también, y esto debe ser esquematizado para una correcta interpretación. En el artículo 215, fracción 9, vemos la protección de las personas mediante interruptores de circuito por falla a tierra. Por ejemplo, estas normas al inicio explicamos que se deben de proteger 3 factores: la infraestructura, las personas y los equipos. Entonces, si la energía se está escapando, en un ejemplo, esto podría electrocutar a una persona. Hay que tener en cuenta 2 cosas. Si la cantidad de energía que sale de un conductor eléctrico o de un enchufe es igual a la que está regresando, entonces estamos hablando de que nuestro sistema eléctrico o específicamente el aparato y el enchufe está circulando bien, está funcionando bien. Pero si hay una diferencia de energía entre lo que entra y sale, entonces hay un peligro porque hay un diferencial de corriente y ahí es donde ocurre una descarga eléctrica y una persona podría pues electrocutarse. Entonces, en este artículo hablamos sobre la protección de esas fallas. En el artículo 215, fracción 10, ahora vamos a hablar sobre la protección de equipos contra fallas a tierra. Esto ocurre cuando hay una descarga eléctrica y para esto se recomienda que tengamos un alimentador con una desconexión de 1000 amperes o más, instalado en una conexión de estrella y obviamente que debe estar dotado de un equipo de protección contra fallas. En el artículo 215, fracción 11, vamos a ver circuitos derivados de autotransformadores y algo muy importante es que estos también deben estar puestos a tierra en un suministro de autotransformador. Hay alimentadores que no deben derivarse de esos autotransformadores a menos que el sistema tenga un conductor que esté conectado eléctricamente a tierra. Respectivo de los conductores de puesta a tierra, vamos a ver la identificación para estos alimentadores y esto lo vemos en el artículo 215, fracción 12. Por ejemplo, ya vimos aquí en grande está el conductor puesta a tierra, que son 3 rayitas y una vertical. Y respecto a los cables, el verde y amarillo es conductor a tierra, el azul es conductor neutro y el marrón, gris o negro es conductor de fase. Esto debe estar bien identificado para que nosotros podamos interpretar un diagrama. Ahora bien, ya terminamos de hablar de todo lo relacionado con el artículo 215 y todas sus fracciones. Ahora vamos a ver sobre qué habla el artículo 220. Y este habla de los cálculos de circuitos derivados de alimentadores y acometidas. Por ejemplo, no es el mismo cálculo que vamos a hacer para una vivienda, para un complejo habitacional, para una institución educativa o un edificio. Para esto necesitamos diferentes calibres de cable, diferentes cargas, más conexiones, y son cosas que vamos a ver a lo largo de todo el artículo 220. Empezamos con el artículo 220-3, que es la aplicación de otros artículos. Aquí vamos a ver conexiones, por ejemplo, si vamos a necesitar aires acondicionados, equipamiento de refrigeración, pues necesitamos ir al artículo 440. Si necesitamos utilizar motores o algo así, nos vamos al artículo 430. Para cargas que necesitan conversiones de más de 60 voltios, pues vamos a irnos al artículo 210 y 215. Básicamente este artículo funciona como un menú hacia otros artículos dentro de la misma norma para tener nuestros cálculos correctos. Ahora, generalidades del artículo 220, fracción 10. Hay algo muy importante que hay que recalcar y es que las cargas de los circuitos derivados deben calcularse como se indica en los artículos 220-12, 220-14 y 220-16, que es lo que les hablaba al inicio. De aquí vamos a partir hacia otros artículos, pero algo muy específico es que un circuito derivado de uso general es aquel que suministra energía de 120 voltios. ¿A quién? A dispositivos de iluminación y enchufe. Y bueno, de aquí ya pasamos a las cargas de alumbrado para lugares específicos, como lo menciona el artículo 220-12.
que es para aquellas unidades de vivienda, exteriores de edificios, y deben calcularse como se indica en el artículo 220-12, 14 y 16. Por ejemplo, para otras cargas de tipo de construcciones, estas son para aquellas que están indicadas y que se basan en una atención de los circuitos derivados. Por ejemplo, la carga mínima de cada salida de contacto de uso general y salidas no utilizadas para alumbrado general no deben ser calculadas hasta en la fracción L del artículo 220, fracción 14. Ahora, cargas para ampliación de instalaciones ya existentes. En el anterior era algo que vamos a construir. Ahora, cuando ya estamos trabajando con una instalación que ya existe, pueden ser en unidades de vivienda y en inmuebles que no sean vivienda. Y debemos calcularlo, por ejemplo, las cargas para ampliaciones estructurales de una unidad de vivienda existente o de una parte de una unidad de vivienda en la que no exista ninguna instalación. Vamos a ver ahora las cargas máximas del artículo 220, fracción 18, y estas se consideran cargas máximas si son accionadas por motor o combinadas, si son por alumbrado de inductivos o por diodos emisores de luz, o si son cargas de estufa, en el caso de las unidades habitacionales. Bien, generalidades. La carga calculada de un alimentador o de una cometida no debe ser menor a la suma de las cargas en los circuitos derivados alimentados. ¿Qué quiere decir? Que no debemos sobrepasar la carga máxima total, porque si excedemos eso, entonces nuestro sistema, nuestro cableado, pues va a incurrir en una falla eléctrica y pues puede suceder una explosión. Bien, en el caso del alumbrado de aparadores y riel de alumbrados del artículo 220-43, habla de que una carga para alumbrado en cuestión de aparadores no debe ser menor a 60 voltamperes por cada metro lineal. Y en el caso del riel de alumbrado, que es para viviendas o habitaciones de alcobas de huéspedes u hoteles, se debe incluir una carga adicional a 150 voltamperes por cada 60 centímetros o fracción de riel alumbrado. ¿Por qué? Porque es evidente que en un hotel se va a consumir más energía que en el caso de un aparador o una vivienda un poco más pequeña. En el artículo 220, fracción 44, vamos a ver las cargas para contactos de inmuebles que no sean vivienda. Aquí, por ejemplo, nos van a mandar a un tabulador donde nosotros vamos a ir viendo el calibre del cableado, la energía la energía demandada y el cálculo que se debería de hacer para estos casos. Por ejemplo, en motores, este artículo en el 220-50 va a ser la carga calculada conforme al artículo 430-24, el guión 25, el guión 26 y al guión 6. Y esto funciona para motores de compresión herméticos y de refrigeración. En cuestión de calefacción eléctrica que va fija al ambiente, la carga para la calefacción debe ser calculada al 100% de la carga total conectada. Sin embargo, en ningún caso el valor nominal de la corriente de carga de la cometida o del alimentador debe ser menor al valor nominal del circuito derivado alimentado más grande. ¿Por qué? Porque siempre vamos a procurar que el sistema esté alimentado para todo aquello equipo que sea menor a la carga total. En cuestión de las cargas de aparatos pequeños como lavadores y que están en una unidad de vivienda, debe ser calculada a 1500 voltamperes en el caso de aparatos pequeños. Y si estamos hablando de un circuito de una lavadora, por ejemplo, la carga cuando menos deben ser 1500 voltamperes y se debe incluir por cada circuito derivado de 2 hilos para cada lavadora de tal forma que no haya un consumo tan grande y que pueda quemar nuestro cableado de acuerdo al calibre indicado en el artículo 210-11. Ahora bien, carga para aparatos en unidades de vivienda. Algo que hay que tomar en cuenta es que en viviendas unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares se permite un factor de demanda del 75% con respecto a la capacidad nominal indicada en los datos de 4 o más aparatos fijos conectados al mismo tiempo. O sea, hay que tomar en cuenta que estos aparatos a los que nos referimos no sean estufas, secadoras de ropa o equipo de calefacción eléctrica o un aire acondicionado, que son equipos que consumen muchísimo más energía que lo que haría un simple abanico, un teléfono o una computadora. Ahora bien, en el caso de secadoras eléctricas de ropa en una unidad de vivienda, que es un dispositivo que consume mucha energía, tenemos que tomar en cuenta que este debe ser
de 500 voltiamperes la carga o la potencia nominal indicada y que ésta sea mayor para cada secadora conectada. En el caso de las estufas eléctricas y otros aparatos de cocción en unidades de vivienda, el artículo 220-55 nos permite calcular estas cargas con una tabla que está en el artículo 220-55 y este nos indica que los aparatos de cocción con capacidad individual debe ser mayor a 1.75 kilowatts. En el artículo 220, fracción 56, vamos a ver equipos de cocina en inmuebles que no son unidades de vivienda. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos una lavadora de trastes. Aquí se permite calcular las cargas de los equipos de cocción comerciales como calentadores de agua y otro tipo de equipos que requieren más energía. Esto lo vemos en una tabla que está especificado cómo se deben aplicar a todos los equipos de cocina controlados por termostato y de uso intermitente. Para el artículo 220, fracción 60, vamos a ver las cargas no coincidentes. ¿Cuáles son aquellas? Las cargas que son calculadas del alimentador o de la acometida. Y cuando no sea probable que se use simultáneamente, podemos tomar en cuenta u omitir la carga más pequeña de las dos. Ahora bien, carga del neutro del alimentador o de la acometida. Este tipo de carga del neutro del alimentador o la acometida debe ser igual al máximo desequilibrio de la carga determinado en este artículo, de tal manera que debe ser la carga neta máxima calculada entre el neutro y cualquier otro conductor de fase. En las generalidades del artículo 220-8 vamos a permitir ver los cálculos opcionales de las cargas del alimentador de la acometida de acuerdo en esta parte de, por ejemplo, nosotros tenemos que tener una base de un medidor, un neutro aterrizable, un centro de carga conectado a tierra física y un interruptor principal. Y este esquema es el que vemos en cualquier unidad habitacional. Ahora sí, unidades de vivienda. En el caso de las cargas de los alimentadores y la acometida, se recomiendan conductores de 120 o 240 o bien 220 y 127 volts en un alimentador para una ampacidad de 100 amperes o más. En el caso de las unidades de vivienda ya existentes, se debe fijar o se deben usar porcentajes para cargas existentes y nuevas cargas adicionales. Ahora, esto se utiliza cuando no se va a instalar equipo adicional de aire o equipo de calefacción. También cuando la vivienda es alimentada por una acometida de 3 conductores, igual las cargas que ya conocemos, 120-240 o 122-8 volts. Ahora bien, viviendas multifamiliares. El artículo 220-84 nos habla sobre la carga del alimentador o la acometida y esta se permite calcular por 3 o más unidades de vivienda, ya sea multifamiliares. Hay un tabulador en el apartado C del artículo 220-84 que nos permite las siguientes condiciones. 1. Ninguna unidad de vivienda está alimentada por más de 2 alimentadores y cada una de estas viviendas tiene un equipo eléctrico de cocción. Bien, ahora las viviendas dúplex. Aquí habla, por ejemplo, aquellos edificios que tienen hasta 3 pisos o una azotea, pues debe estar conectada a una caja de toma de corriente. Todos los alimentadores deben estar conectados a ella. El alimentador es cada uno de un ducto independiente y se permite usar la menor de las 2 cargas. En cuestión de instituciones de enseñanza, como la escuela, aquí, por ejemplo, se permite hacer el cálculo de la carga de un alimentador o de una acometida de acuerdo a la tabla que aparece en el artículo 220-86. Y esto aplica cuando las escuelas están equipadas con calefacción eléctrica de ambiente, aire acondicionado o ambos, que por lo regular ya en una ciudad, pues todas las escuelas cuentan con este tipo de sistema. Ahora bien, cargas adicionales en instalaciones que ya existen. Necesitamos un medidor de registro, necesitamos un interruptor principal, un centro de carga con un tablero de distribución para cada alimentador particular de los circuitos que están instalados eléctricos. El calibre también debe ser menor al de los alimentadores principales. Y en cuestión de restaurantes nuevos, esto nos habla del artículo 220-88 y se permite hacer el cálculo de estas nuevas cargas de alimentador
cuando la protección de la sobrecarga de los conductores debe cumplir lo establecido del artículo 230-90 y 240-4. No se requiere que los conductores del alimentador sean mayor a la amplicidad de la cometida, y los conductores del alimentador cuya carga sea determinada por este cálculo opcional puede tener la carga del neutro determinada, como se indica en el artículo 220-61, que fue el que explicamos pues a mediación de diapositiva. Ahora bien, las cargas, y este ya es la sección C del artículo 220. Hay cargas que debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con instalaciones agrícolas, edificios u otro tipo de cargas. Por ejemplo, unidades de vivienda, unidades diferentes a las de vivienda. En el caso de que la carga del alimentador de una vivienda esté en una granja, por ejemplo, esto se debe calcular de manera diferente. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de que quizás en una granja ocupamos a lo mejor unas cargas diferentes. También, por ejemplo, en el inciso B, que dice unidades diferentes a las de vivienda, es cuando un alimentador o una cometida abastece un edificio de la instalación agrícola u otra carga alimentada por 2 o más circuitos derivados. Y bueno, todas estas cargas no deben ser menores a las indicadas en la tabla del artículo 220-102. Ahora, en cuestiones de la carga total de los conductores de la cometida y del equipo de acometida en las instalaciones agrícolas se deben calcular según la carga de la unidad de vivienda de la instalación eléctrica, perdón, de la instalación agrícola. Y estos factores pues están especificados en la tabla 220-103. Y bueno, esto se debe permitir combinarlas como una sola carga y poder calcularlas como una carga total. Con esto pues damos por terminado la explicación de los artículos 215 y 220. A manera de conclusión pues vemos la importancia de las especificaciones de los alimentadores, cómo se calculan los circuitos derivados de alimentadores y acometidas para evitar una sobrecarga eléctrica, una descarga. También cuidar la seguridad de las personas, de los dispositivos que tenemos y del mismo complejo habitacional o edificio o infraestructura que tengamos. Muchas gracias.